Bueno, muy buenas tardes, chicos. Estamos por desarrollar la unidad 14, pasivos ciertos, en la plataforma dentro de medición contable. Tienen algunos de los puntos de esta unidad, tienen el punto de contingencias completo, está en la unidad, y método de impuesto diferido completo está la unidad, esa parte de la unidad en videos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que voy a desarrollar en la clase de hoy, como yo sé que no vieron todavía estos videos, recién los van a ver en el fin de semana, como no pueden salir a ningún lado el fin de semana, así que se van a dedicar a actualizar, a ver los videos. Vamos a ver pasivos ciertos, concepto, características de los pasivos, y luego vamos a ver acciones preferidas y obligaciones negociables. Ese va a ser el esquema de la clase de hoy. Les voy a compartir el programa donde está el resumen de lo que vamos a dar hoy. Me avisan, por favor, cuando ustedes lo están viendo, así puedo comenzar el desarrollo de la clase. ¿Ahí lo ven? Ahí está. Hay otro que quiere entrar. ¿Se está viendo, chicos? Sí, sí. Bueno, vamos a comenzar entonces con el desarrollo de la unidad 14, pasivo cierto. Para tener en claro estos puntos, vamos a empezar con el concepto de pasivo cierto. En el punto 14.2 se ve pasivos contingentes. Vamos a dar la definición y los diferentes criterios para evaluar al inicio y para la evaluación periódica o al cierre de este tipo de pasivos, qué características específicas tienen. Y acá el punto casos especiales, que es el pasivo por el impuesto a las ganancias y el método del impuesto diferido y el impuesto determinado, tienen un video de teoría completo explicativo. Yo lo que quiero es que vean ese video, que está subido a la página, y el próximo día, que es mañana, mañana van a seguir con esos puntos específicos. Mañana se seguiría con método de impuesto diferido y con contingencias. Pasivo contingente también está en otro video. Ustedes para mañana, a la mañana tienen clase, ¿verdad? De teoría y de práctico. De teoría, porque tenemos... a las 8:30. Ah, bueno. En la teoría van a ver todos estos dos temas que ya están subidos los videos, pero el profesor Blanco va a reforzar. Entonces vamos a dar el concepto de pasivo cierto, las características que tienen los pasivos, el tratamiento, ya vamos a dar un poco de tratamiento de la norma, y los otros dos puntos que me quiero focalizar es en acciones preferidas y obligaciones negociables, y con eso hoy los dejo tranquilos, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de pasivos, podemos decir que un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o a prestar servicios a una sociedad o a otra persona, o es altamente probable que ello ocurra.
La cancelación de esa obligación también tiene que ser ineludible, no puedo desprenderme de la misma, altamente probable, y siempre se tiene que determinar una fecha para cancelar esa obligación, y esa fecha puede ser determinada, es decir, ya estar prefijada, o determinable, a opción de una de las partes. Decimos entonces que en sentido amplio representan compromisos consistentes en obligaciones ciertas e inciertas. ¿Por qué habla de obligaciones contingentes? Porque también vamos a ver dentro de este punto a los pasivos contingentes, que son aquellos pasivos cuya probabilidad de ocurrencia depende de cierto hecho. Entonces, no tengo certeza en la ocurrencia de ese hecho, pero tengo cierta probabilidad, es decir, tengo ciertas pautas que me dicen que ese pasivo va a ocurrir, con lo cual tendré que hacer las previsiones que correspondan. Por eso se habla de pasivos contingentes. Pero cuando yo hablo del concepto de pasivo, incluyo los dos, los ciertos y los contingentes. Por eso habla acá también del concepto de los inciertos, cuyo cumplimiento, vuelve a decir, es inevitable, sí o sí tiene que ser inevitable, y se halla a cargo de una persona, de un ente. Decimos que los pasivos son la segunda fuente de financiación, y yo pregunto, ¿cuál es la primera fuente de financiación de un ente? Los aportes de los socios. Por supuesto. La primera fuente de financiación son los aportes de los socios. Ay, ¿cómo hago para aceptar a los que están entrando ahí? Admitir. Por favor, entren a horario, chicos. No puedo estar abriendo y cerrando todo el tiempo. Bien. Entonces, decíamos que es la segunda fuente de financiación. Para un ente, a una fecha dada son pasivos las obligaciones de entregar bienes, de entregar dinero o de prestar algún tipo de servicio. Si nos vamos a la norma, dice que un ente tiene un pasivo cuando debido a un hecho ocurrido está obligado a entregar activo, a prestar servicio a otra persona, o es altamente probable que eso ocurra, es el que hoy les conceptualicé. La cancelación de la deuda no la puedo eludir, o es muy probable que la tenga, entonces la tendré que previsionar, perdón. La fecha esa debe ser determinada o determinable. Esa obligación puede ser cierta, es decir, estar establecida en números, en un contrato o en un acuerdo entre partes. Recibe el nombre también de capital ajeno, porque el capital propio es la primer fuente de financiación del ente. La RT8 define al pasivo como aquel que representa las obligaciones ciertas del ente y las contingentes que deban registrarse. Cuando vean obligaciones contingentes, van a ver que para este tipo de obligaciones existe, ¿quién entra ahí? Dalila. Dalila, tenés que entrar a tiempo. ¿Siguen viendo el Power? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, decimos que, después de retarla a Dalila, porque entró tarde, decimos que la RT8 define el pasivo como aquel que representa las obligaciones ciertas del ente y las contingentes que deban registrarse, ¿está? Existen determinadas pautas, lo van a ver después cuando vean obligaciones contingentes, no quiero profundizar en el tema, pero les digo rápidamente, debe ser cuantificable esa contingencia, altamente probable de que ocurra, por ejemplo, un pasivo que se me origine porque un empleado me hizo un juicio, entonces le pido un informe al equipo jurídico del ente y le digo que me diga con cierta probabilidad, es decir, con un porcentaje, qué tan probable es que yo pierda el juicio. Si el abogado me dice, tenés un 90% de probabilidad de perder el juicio,
Por supuesto que al cierre tengo que constituir la previsión para juicios perdidos, por ejemplo. ¿Y cómo se constituye la previsión? Quebranto a juicios a pagar, por ejemplo. Una pérdida contra pasivo, ¿está? Una cuenta de gasto contra pasivo. Entonces ahí nace un pasivo, pero yo tengo que tener ciertas pautas. Las pautas las vamos a estudiar en el punto que dice contingentes, pasivos contingentes. Acá tienen específicamente lo que dice la RT9. En las características ya las fuimos mencionando mientras hablábamos del concepto de pasivo cierto. La cancelación de la obligación es ineludible, no me puedo desligar de ese pasivo. Si yo obtuve un crédito de parte de mi proveedor mayor y me financia 4 meses cobrándome una tasa, si yo recibí la mercadería, no puedo eludir el pasivo existente. Hasta el momento, por ejemplo, de la venta de esa mercadería. El pasivo va a existir y la deuda con el proveedor va a existir. A una fecha determinada o determinable, porque yo le establecí las pautas de cancelación de esa obligación, y obviamente que el hecho cumple con la condición establecida en la norma de respecto a la ocurrencia del hecho cierto, debe ser anterior a la subcontabilización. Representan obligaciones hacia terceros, deben ser canceladas contra la entrega de un activo o prestación de un determinado servicio. Siempre hay un reintegro. Tengo que entregar sumas de dinero, tengo que entregar moneda extranjera, tengo que entregar o prestar un servicio, tengo que construir un inmueble. Los pasivos pueden ser infinitos en una organización. O pagarle a una entidad bancaria. Siempre existe un sacrificio económico. Obviamente que deben ser medibles o cuantificables sobre bases objetivas y verificables a través de la documentación. Cuando hablamos de por qué se originan los pasivos, y bueno, una de las causas, la tienen ahí mencionadas, es por aporte de los socios. ¿Le podemos pedir prestado a nuestros socios? Sí, y acordamos con ellos tal vez una tasa de interés que le vamos a pagar por el costo de oportunidad que tiene el socio, que en lugar de aportar a la sociedad puede aportar a una inversión que también le va a dar un interés. Entonces, no todos los aportes de los socios son gratuitos. Es más, el socio que aporta a la sociedad es para que le paguemos también un interés. Tal vez no nos va, como es socio de esa sociedad y a su vez va a cobrar después cuando la sociedad obtenga ganancias, por supuesto que se entiende o se supone que el interés que me va a cobrar mi socio va a ser menor que el interés que está en el mercado, ¿no? Bien, operaciones transaccionales operativas habituales financiadas con proveedores por bienes de cambio o prestaciones de servicio en el mercado interno-externo. Bueno, la otra fuente por la cual nacen estos pasivos ciertos es por compras a proveedores en el mercado habitual en el cual opera el ente. Ese mercado habitual puede ser el mercado externo, no siempre tiene que ser el interno, ¿está? Bien. Sigamos. Por cheques diferidos entregados, si yo otorgué un financiamiento a un proveedor y le di cheques para cancelar mi obligación, también estoy frente a un pasivo cierto. Ese cheque tiene una fecha de pago, así que tendré que hacer frente a esa obligación en ese momento. Porque le pedí un préstamo a un banco, puede ser otra de las causas por las cuales se originen en el ente deudas. Por pasivos impositivos, por deuda propia o por deuda ajena. Cuando yo ejecuto operaciones en el ente y estoy sujeto a un sistema recaudatorio a nivel nacional, hay un sistema tributario que me obliga
a pagar impuestos provinciales, nacionales o municipales, soy sujeto pasivo de ese impuesto por deuda propia o por deuda ajena. Cuando soy agente de retención o de percepción, soy sujeto pasivo por deuda ajena. Le retengo a mi empleado y pago, por ejemplo, le retengo impuesto a las ganancias a mi empleado y luego ese impuesto a las ganancias, ese monto, lo deposito al fisco. Eso es ser o nacer pasivo por deuda ajena, no corresponde a mi impuesto, pero sí estoy obligado a hacerlo. Por deuda propia es porque, por ejemplo, en el impuesto a los ingresos brutos, que grava a las ventas brutas del mes, entonces tengo que totalizar las ventas que tuve en el mes y pagar el impuesto correspondiente. Eso origina en el ente una deuda. Si tengo empleados en relación de dependencia, ¿qué tengo? Obligaciones que se llaman contribuciones, donde estoy obligada a pagar o obligado a pagar al fisco diferentes conceptos, contribuciones por obra social, contribuciones al sistema previsional y varias más, que lo van a ver en la unidad de recursos humanos. También me puedo endeudar en el ente, tengo deudas ciertas por refinanciaciones. Refinanciaciones con proveedores, no le pude pagar a tiempo, entonces volví a financiar mi deuda y extendí el plazo, entonces se genera un nuevo pasivo. No le pagué a mi banco, entonces me refinanció la deuda y extendí los plazos de pago y las cuotas. Por deudas impositivas, las famosas moratorias impositivas también puede ser una causa por la cual tengo que refinanciar una deuda o refinanciar mi pasivo. También otra de las causas es por recepción de anticipos de clientes o de algún tercero. Si algún tercero me anticipó dinero para luego ejecutarme una compra, hasta que no se perfeccione esa operación, yo tengo un anticipo de cliente que es un pasivo en el ente. ¿Sí? También puede haber que no está ahí dentro de los Power, por ejemplo, cuando yo otorgo garantías de fábrica. Entonces puedo hacer una previsión al cierre por las garantías de fábricas otorgadas, quebranto a garantías, hacer algún tipo de asiento y pueden hacer un pasivo, porque estadísticamente yo sé que el producto que vendo tiene a veces falla y puedo dar ciertas garantías. Pueden hacer un pasivo. ¿Quedó claro hasta acá? Profe, Sí. profe, ese último ejemplo que usted dio sería dentro de deudas contingentes, ¿no? El de la previsión por las garantías de los productos que pueden fallar. No, y sí, está en el medio de las dos, te diría, porque el pasivo sí es, si vos tenés cierta garantía, de acuerdo a los antecedentes, de que tenés por cada 2 productos o 3 productos o 100 productos, uno falla, pues ya sabés, hay cierta certeza en el pasivo. No se trataría ahí de contingente. Ah, perfecto. ¿Está? Bien. Relaciones, otra de las causas, relaciones societarias de destino, origen, los dividendos a pagar, los saldos acreedores de cuenta particular, las acciones preferidas, y las obligaciones negociables. Bueno, pasivos por dividendos a pagar, ¿por qué se originan? Y porque la asamblea decide distribuir los dividendos en efectivo, por ejemplo, entonces nace la cuenta dividendos a pagar. Saldos acreedor de cuenta particular, cuando el socio aportó y después retiró dinero, y en esos saldos de aportes y retiro quedó un pasivo del ente con el socio. Porque durante el periodo o durante el ejercicio el socio puede ir retirando dinero o aportando dinero, dándole a la sociedad, y de esos saldos pueden, en la cuenta particular del socio, puede quedar un pasivo.
Por acciones preferidas, lo vamos a ver en detalle ahora cuándo es pasivo por acciones preferidas, y las obligaciones negociables también son pasivos siempre. Las acciones preferidas bajo ciertas condiciones van a ser pasivos, y ustedes se estarán preguntando ya por qué una acción va a ser pasivo, si se supone que es una parte del capital social de un ente, ¿no? Pero bueno, lo voy a explicar más adelante para que no se les mezcle tanto ahora, en uno de los puntos que tenemos que desarrollar hoy. Las obligaciones negociables son títulos de deuda privada, también lo voy a explicar más adelante, donde salimos a buscar financiamiento a terceros, o inclusive el socio también puede participar en estas obligaciones, que lo que hacen es colocar estos títulos para que alguien los compre y yo valerme del dinero porque necesito financiamiento. Básicamente esa es la operatoria. Pueden también cotizar en mercados, después vamos a ver. Y por último, los pasivos derivados de la venta de bienes de propia producción con garantías de fábrica. Ah, pensé que no estaba. Previsiones por garantía. Acá está el ejemplo que yo les di. Por las garantías de fábrica. ¿Alguna duda hasta acá? Los escucho. ¿No? Por mí, ¿Cómo ¿Sí? registraría el último, que sería pasivos derivados de la venta de bienes de propia producción con garantía de fábrica? Era quebrantos a previsiones por garantía. Claro, la cuenta es previsiones por garantías. Quebranta previsiones, sí. Bien, bien. Gracias, profe. De nada. Bien, vamos a la evaluación inicial de los pasivos al momento de su incorporación. Vamos a tener que tener en cuenta acá determinados aspectos. Para lograr la homogeneidad de las obligaciones se debe emplear el mismo principio de evaluación utilizado para los activos, es decir, costos o sacrificios en términos de valor presente respecto a su valor nominal. ¿Esto qué significa? Que yo voy a tener que clasificar los créditos, por ejemplo, los créditos en moneda nacional, y separarlos de los créditos en moneda extranjera y separarlo de los créditos en especie. Eso en el activo. Ahora, cuando voy al pasivo, tengo que respetar la misma separación. Generalmente en este punto, cuando hablamos de pasivos y su evaluación inicial, antes de ir a evaluación periódica, a ver si hay más, no, todo lo que sigue es periódico. Vamos a evaluación inicial. Bueno, acá tienen que tener en cuenta el motivo por el cual se incorporó el pasivo al ente. Después vamos a ver específicamente qué nos dice la norma. Pero los pasivos pueden ser por deuda en moneda nacional, por compra de bienes y servicios. O sea, si yo les tengo que clasificar acá, que no está, en el Power no está, pero les agrego una clasificación. En moneda nacional, por compra de bienes y servicios, ¿no? Esta primera clasificación, el ejemplo típico de un pasivo en moneda nacional por compra de bienes y servicios, ¿cuál sería? ¿Qué cuenta contable ustedes conocen que es la típica que nace una obligación por compra de bienes y servicios? proveedores. Proveedores. Proveedores es el primero que pueden mencionarme como ejemplo. La doctrina, ¿qué me dice? Que se incorpora al valor de contado. ¿Qué es el valor de contado? Que quiere decir que si yo le compro a un proveedor X cantidad de bienes y él me da dos precios, me da un precio financiado y un precio de contado, cuando yo incorporo el pasivo al ente tiene que ser a ese precio de contado. ¿Y qué hago con los intereses? ¿A qué cuenta va?
A una cuenta regularizadora. Interés negativo Exacto, adelantado. exacto. Va a la cuenta regularizadora, es decir, segrego de la cuenta proveedores. Segrego de, si yo tengo el precio financiado, tengo que segregar esos intereses. Exacto. Es decir, que se tratan por separado los intereses, ¿está? Una cosa es lo que sale en esos bienes al contado, y otra cosa es lo que sale en esos bienes financiados. Si ese proveedor me financia 6 meses, el costo por la espera del tiempo de esos 6 meses seguramente va a tener un porcentaje, porque nadie me va a financiar gratis, ¿sí? Porque el tiempo para la cobranza tiene un costo, que se llama interés. Por supuesto que ya tienen que saber ustedes que el interés tiene que ser el real, bla, 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 la cantidad de componentes que puede tener ese costo financiero, ya lo tienen que depurar. Acá siempre va el real, que es el costo por la espera en el tiempo, ¿está? Entonces, ¿cómo se incorpora según doctrina? Vamos a la doctrina, los pasivos en moneda nacional por compra de bienes y servicios, Paulone lo dice, a su valor de contado. Ahora, si no tengo posibilidad de calcular el valor de contado, ¿cómo sé el valor de contado? Porque el proveedor me dice, esto es al contado y esto es financiado. Ahora, si no tengo posibilidad de calcularlo, sí tengo que aplicar fórmula de valor descontado del flujo futuro de los fondos que voy a tener que pagar, aplicar fórmula de valor descontado. ¿Sí? Entonces, en definitiva, los pasivos en moneda nacional, que es la primera clasificación que yo les doy acá, como clasificación 1, vamos a poner los pasivos en moneda nacional, van a su valor nominal, ¿no es cierto? Bien. O al importe nominal, digamos, porque dice operaciones de contado. ¿Qué pasa si tengo la segunda situación, que tengo deudas, pero en moneda extranjera? Si tengo en moneda extranjera, a ese importe nominal, lo que tengo que hacer es convertirlo a la cotización vigente al momento de la transacción. Acuérdense que estoy en el momento de incorporación al patrimonio del pasivo. Entonces, importe nominal de la moneda extranjera convertido al tipo de cambio al momento de la transacción. Es por compra de bienes y servicios. Y la tercera situación, ¿en qué difiere de lo anterior? En nada, simplemente que a ese importe nominal, al importe de la moneda extranjera, perdón, lo convierto a la cotización. El tercer caso de valores de incorporación son los pasivos en especie. Los pasivos en especie, aquí los podemos incluir a los anticipos de clientes en moneda nacional. Los anticipos de cliente en moneda nacional quedan al momento de su incorporación a el valor nominal de los montos recibidos. ¿Sí? Si se trata de pasivos en especies en los cuales debo recibir bienes o servicios, debe recibir, me endeudo, pero le debo entregar, mejor dicho, no recibir, le debo entregar bienes o servicios. Acá la evaluación inicial de los pasivos en especie va a ser el valor corriente de esos bienes o servicios que yo deba entregar. ¿Se entendió? Valor corriente, ¿cuál sería el valor corriente de los bienes o servicios a entregar? Si yo vendo computadoras, si se trata de una netbook,
Perdón, no me puse en la situación de comprador, no, sí, me endeudo en especie para recibir una netbook con cierta característica. Tengo que ver el costo de reposición de la netbook en el mercado que tenga esas características y ahí ese va a ser el valor del pasivo, ¿sí? Ese es el valor de incorporación del pasivo a ese momento, al momento de su incorporación. Si nos vamos a lo que dice la norma, más adelante lo vamos a volver a repasar. ¿Por qué? Porque la RT41 inclusive es bastante flexible respecto al método del costo amortizado. Ya lo vamos a ver más adelante, pero no me quiero adelantar. La norma en la RT17, cuando habla del valor de incorporación o cuando habla de la medición inicial, habla de pasivos en moneda nacional por compra de bienes y servicios, es decir, la opción 1 que tenemos acá. Y dice, RT17, 4, 5, 6 es el punto, dice, se evaluará al precio de compra para operaciones de contado. ¿Difiere algo con lo que yo les dije respecto a la doctrina? No, coincide con doctrina. Si no es posible, dice, evaluar a este precio al valor descontado del importe futuro a pagar. Lo mismo que les dije cuando hablé de doctrina. Si es en moneda extranjera, la RT17 en el punto 457, que es la segunda opción que vimos recién, dice a las sumas de dinero recibidas neta de costos demandados por la transacción, convirtiendo esa al tipo de cambio de ese momento. O sea, tampoco difiere con la doctrina. Y cuando habla de pasivos en especie, en el punto 17.45.10 de la RT17 dice, importe recibido, cuando recibo dinero, los anticipos, y en los restantes casos al valor corriente de los bienes y servicios a entregar a la fecha de la transacción. O sea, tampoco difiere. Con esto que les quiero decir, que si ustedes leen la doctrina, todos los autores que nosotros les sugerimos, y después se van a la norma, todo lo que dice la norma respecto a la evaluación inicial de los pasivos, coincide. Coincide lo que dice la norma con los diferentes criterios que adopta la doctrina. ¿Está? Vamos ahora, si no hay dudas respecto a esto, al valor de incorporación de los pasivos ciertos. Acuérdense que siempre estoy hablando de los pasivos ciertos, yo tengo certeza de que debo esa obligación en el banco, en el proveedor, en el cliente o con el cliente, cumple las condiciones y las características respecto a lo que es un pasivo. Bueno, llega el cierre y tengo que hacer la evaluación periódica. Pero cuando llego al cierre, lo primero que me tengo que preguntar es la intencionalidad y la factibilidad de su cancelación. En cualquier tipo de pasivos, siempre tengo que tener en cuenta la intención. Lo mismo que vimos ya cuando dimos créditos. En créditos decíamos, los criterios de evaluación al cierre son diferentes si la intención es cancelar anticipadamente el crédito y no esperar a su vencimiento. Acá es la misma cara, estamos en la otra vereda, ahora somos deudores. Bueno, ¿qué tengo que analizar? En todos los pasivos, en la evaluación periódica, lo primero que me pregunto, o sea, le voy a tener que preguntar a los dueños del ente, es decir, a los que dirigen la empresa, cuál es su intención, si su intención es esperar al vencimiento para pagar ese pasivo o yo lo quiero pagar antes. Si la intención es mantenerlo en el ente, no tengo intención de pagarlo anticipadamente, el método que se aplica es el del costo amortizado, que figura justamente en la RT17, también en el punto 514,
y 5.15, donde tendré que tener en cuenta el valor de contado, incluir los costos financieros y restarle algún pago que haya ejecutado. El método del costo amortizado es bien claro, está bien especificado en la norma. Ahora, si la intención es cancelarlo anticipadamente, cambia el criterio, no es el costo amortizado el que tengo que aplicar, sino el costo de cancelación. El costo de cancelación es el conjunto de sacrificios económicos necesarios para desprenderme de esa obligación. ¿Cuánto dinero tengo que poner para desprenderme de esa obligación? Hoy, al momento de la evaluación periódica. Para saber cuánto dinero tengo que poner, necesito conversar con el proveedor para saber qué tasa me va a cobrar, porque si no me va a hacer reducción en la tasa, ¿yo lo pagaría igual al préstamo que me dio el proveedor? Pregunto. Y no, profe. No. Esperaría No, más. sería muy tonto si lo hago. O sea, yo voy a negociar con el proveedor, le voy a decir, mira, yo te pago hoy porque no quiero tener pasivos corrientes, porque tengo este excedente líquido ahí en mis cuentas, entonces quiero cancelar la obligación. Por supuesto que le voy a pedir una rebaja en los intereses, porque si no dejo nomás y pago cuando corresponda y el interés que corresponda. Eso es sentido común. Entonces, cuando hablo del costo de cancelación, tiene que ser el conjunto de sacrificios económicos necesarios para desprenderme de la obligación, ahora sigo con otra cosa, a la tasa que me acepte el proveedor. Porque yo le puedo ofrecer, bueno, en lugar de un 10% cobramos un 5%. Y el proveedor me puede decir, no, no te acepto esa tasa. Si querés te rebajo un 1%. Y es una negociación entre el proveedor y yo empresa. ¿Sí? Entonces, el costo de cancelación, repito, es el sacrificio económico o el conjunto de sacrificios económicos necesarios para desprenderme de esa obligación a la tasa que me acepte el proveedor, en este caso, para cancelar esa obligación. Cuando hablo entonces del criterio de la evaluación periódica, yo les dije, primer aspecto a tener en cuenta es la intención. ¿Cancelarlo o que se mantenga? Si lo cancelo, ¿qué método tengo que aplicar? El costo de cancelación. Si lo mantengo, el costo amortizado. ¿Sí? Pero les dije hoy otro aspecto importante, que es el de la intención y de la factibilidad. Porque yo puedo tener muchas ganas de desprenderme de mis obligaciones, pero tengo que tener la factibilidad financiera. Es decir, tengo que tener el dinero necesario para desprenderme de esa obligación. Cuando ocurren estas operaciones de negociación, se analizan todos estos aspectos. Se analiza qué intención tiene el ente, mantenerlos o cancelarlos, y si la intención es cancelarlo, tengo que analizar la factibilidad de cancelarlo, es decir, analizar los activos que tiene el ente, los activos líquidos y la posibilidad que tenga de cancelar anticipadamente. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Obviamente que cuando yo me tengo que desprender de una obligación, no solo tengo que saber la tasa que me va a aceptar ese acreedor o ese proveedor, sino todos los gastos necesarios, porque si es en especie, por ejemplo, el pasivo, y yo lo tengo que fabricar a ese pasivo, entonces
imprescindiblemente voy a tener un montón de costos de fabricación que voy a tener que recalcular para saber si puedo o no, o si tengo el dinero, la factibilidad o no para desprenderme de esa obligación. O sea, no solo la tasa que me va a reducir el acreedor, sino si tengo la posibilidad financiera o si tengo los elementos de producción necesarios para fabricar, por ejemplo, ese bien que debo a un tercero, para poder liberarme de esa obligación. Ahora vamos a ver pasivos en especie para que ustedes analicen. Obviamente en ese caso tengo que evaluarlo al cierre calculando todos estos sacrificios económicos, sumándolos. Y por supuesto que tienen que ser un monto menor al que yo me comprometí inicialmente, porque es anticipando el pago. Se van a reducir los intereses seguramente, y hay que ver que si no me conviene también desde el punto de vista de los materiales o del valor que tenga en el mercado el bien que yo tengo que elaborar o que comprar para pagar esa obligación. Entonces también acá clasificamos en la evaluación periódica. Fíjense, acá yo les hice evaluación inicial en 3. ¿Me va siguiendo en el cuadrito? Después repasamos, pero yo les clasifiqué en pasivos en moneda nacional por compra de bienes y servicios, pasivos en moneda extranjera por compra de bienes y servicios y pasivos en especie. ¿Sí? Sí, ¿Me profe. siguieron ahí? Esto era evaluación inicial. Ahora vamos a hablar de estas 3 clasificaciones, pero en la evaluación periódica, que está más adelante. Después voy a avanzar en los Power. Pero ¿cómo evalúo en forma periódica, aparte de lo que les acabo de decir, de intención, de factibilidad? En la evaluación periódica de pasivos en moneda nacional por compra de bienes y servicios, también están incluidas acá las refinanciaciones, si tengo alguna refinanciación de algún impuesto o de un préstamo bancario, puede estar, porque están incluidas también las transacciones financieras. La evaluación periódica se hace si la intención es mantenerlo al costo amortizado y si la intención es cancelarlo al costo de cancelación, lo que estuvimos hablando recién. Si el pasivo es en moneda extranjera, segunda opción, evaluación periódica. Profe, disculpe, Sí. ¿podría repetir de nuevo el primero en moneda nacional? Si el pasivo es en moneda nacional por compra de bienes y servicios, la evaluación periódica en esta clasificación, debo analizar la intención, si es cancelarlo o mantenerlo, y la factibilidad. Vamos a suponer que ya la factibilidad, al cierre vos decís, sí, la factibilidad de cancelarlo lo tengo, y quiero cancelarlo. Tengo el dinero y quiero cancelarlo. Entonces, aplicás el concepto de costo de cancelación. El costo de cancelación es el conjunto de sacrificios económicos necesarios para desprenderte de esa obligación. En ese momento estamos hablando al cierre. Si tu intención es mantenerlo hasta el vencimiento, aplicás método de costo amortizado, que está explícito en la norma en el punto 5.14 y 5.15. Si el pasivo es en moneda extranjera, si se trata de pasivos en moneda extranjera, en este caso, obviamente que son pasivos por adquisición de bienes o insumos por ejemplo, en el exterior, se te puede originar un pasivo en moneda extranjera. Por ejemplo, traes una maquinaria del exterior o te endeudás fuera del país, por eso te endeudás en dólares, por ejemplo. El tratamiento es exactamente el mismo que lo que vimos en moneda nacional. Nada más que a los importes los convierto al tipo de cambio vigente al cierre.
No difiere. ¿Tengo que analizar la intención? Sí. ¿Tengo que analizar la factibilidad? Sí, por más que sea en moneda extranjera. Profe, una consulta. ¿El tipo Sí, de cambio de esa moneda extranjera será el tipo de cambio vendedor? sí, porque estoy en pasivos. Claro, justamente por eso. Gracias, Y profe. para activo, ¿te acordás que usábamos comprador? Sí, sí. Bien. Vamos a los pasivos en especie. Si yo tengo una deuda de pasivos en especie, al cierre puede que tenga sumas recibidas por ese pasivo en especie, un anticipo que me hizo un cliente para compra de mercadería por 10.000 pesos. En el momento de la incorporación, yo incorporé y puse la cuenta anticipo de cliente 10.000 pesos, ¿verdad? ¿Me siguen hasta ahí? Llega el cierre, yo tengo los 10.000 pesos en el mayor de la cuenta anticipo de clientes. ¿Qué hago con eso? Lo dejo valuado a ese valor, a la suma recibida sería opción 1, dejarlo valuado a la suma recibida. Ahora, si el pasivo en especie no se trata de un anticipo de cliente, sino de bienes o servicios que deben ser entregados, hay que analizar si esos bienes los tengo que adquirir, están en mi depósito o los tengo que producir. Porque depende del tipo de bien. Si yo mi pasivo me obligué a entregar bienes, tengo que analizar. Si los bienes están en existencia, es decir, están en el depósito de la empresa, tengo para entregar los bienes. O sea, están en el depósito o hay no hay una necesidad de producirlos, será al valor contable más los gastos necesarios para ponerlos en condiciones de quien está cancelando esa obligación. Si debo adquirirlo, o el tercero, mejor dicho, para desprenderse de la obligación debe adquirirlo al costo de cancelación más los gastos necesarios. Y en el caso de que deba producirlos, al costo de producción más los gastos necesarios. Quiere decir que en todo momento yo tengo que analizar qué tipos de bienes estoy obligado a entregar, porque acá se trata de entrega de bienes. Si los tengo que producir, tengo que recalcular todos los costos de reproducción de ese bien más gastos necesarios para ponerlos en condiciones de entrega al cliente, y eso va a formar parte de mi pasivo. Tengo que recalcular al cierre. Si el bien está en existencia y solo tengo un plazo que cumplir para entregarlo, bueno, el valor del pasivo tiene que ser el valor corriente de ese bien más los gastos necesarios para ponerlo en condiciones de disposición del cliente. Ahora, si hay que comprar ese bien para ponerlo a disposición del cliente, va a ser el costo de adquisición del bien más los gastos necesarios para ponerlo en condiciones en la puerta o en el depósito del cliente. Obviamente que también podemos hablar acá de prestación de servicios. En el caso de que se deba o el pasivo sea por prestar servicios, tengo que hacer el mayor entre las sumas recibidas para que me presten el servicio y el costo de volver a recalcular el costo de los servicios que debo brindar a la fecha de medición. ¿Está? En el caso de que la deuda sea por prestación de servicio, tengo que hacer una comparación entre las sumas que recibí para que me brinden ese servicio
más comparativo, digo, con el recálculo del costo de prestación del servicio al momento de la medición. De los dos, ¿cuál elijo? ¿El mayor o el menor? Si estoy en pasivo. Si hay un cliente, el mayor, porque estoy en pasivo, perfecto. Si hay un cliente, yo presto servicios, a ver, para hacerlo más fácil, yo presto servicios de asistencia técnica de mantenimiento de PC en una empresa. El cliente lo que hizo fue anticiparme 10.000 pesos para que yo brinde el servicio de asistencia técnica. Yo en los estados contables al cierre tengo una deuda con ese cliente porque todavía no le presté el servicio. No se produjo el hecho que originó, el hecho sustancial no se produjo. Nunca fui a verle las computadoras para prestarle el servicio de mantenimiento. Entonces, debo comparar la suma que ese cliente me entregó contra todos los costos que yo debo recalcular para brindar ese servicio. Al momento de la medición, ¿y cuáles pueden ser esos costos? Si tengo que llevar pendrive, si tengo que, el costo de la mano de obra, cuánto sale actual, la mano de obra del técnico que va a ir a revisar, si tengo que pasarle o llevar una computadora y pasarle un programa especial, entonces el costo de amortización de ese programa también lo puedo incluir. Tengo que recalcular todo eso y del recálculo comparado con lo que me anticipó ese cliente, poner el mayor, porque estoy en pasivos. A ver, dudas que tienen. Pasivos pueden ser en moneda nacional por compra de bienes y servicios, refinanciaciones o transacciones financieras, o en moneda extranjera. Siempre analizo la intención y además la factibilidad. Si la intención es mantenerlo al costo amortizado, ahí no tenemos duda, es precio contado más los intereses menos lo pagado, ¿tá? Ya ahora vamos a repasar lo que es costo amortizado, pero lo tendrían que tener claro ya de cuentas por cobrar. Y si la intención es cancelarlo al costo de cancelación. Cuando hablo de moneda extranjera, acuérdense, lo convierto al tipo de cambio. En este caso estamos en pasivo, tipo de cambio vendedor. Si el pasivo es en especie, puedo tener anticipos de cliente en moneda nacional o me endeudé porque tengo que brindar o dar un bien o un servicio, o prestar un servicio. Si el pasivo en especie es para dar un bien, tengo que analizar si ese bien lo tengo que ir a comprar, va a ser el costo de adquisición más gastos necesarios para ponerlo en condiciones en la puerta de la casa del cliente. Si lo tengo que fabricar, tengo que recalcular los costos de fabricación más los gastos necesarios para ponerlo en la puerta de la casa de ese cliente. Si ya está en existencia el bien, le tengo que entregar nada más, pero no le entrego porque todavía no venció el plazo de entrega, será el costo contable que tengo de ese bien, más los gastos necesarios. ¿Qué puede ser gastos necesarios para ponerlo en la puerta de la casa del cliente? Un flete, por ejemplo, que yo asumo, o costos de entrega que yo tenga. Le pago a un tercero para que haga la entrega de la mercadería. Ahora, si lo que tengo que brindar es un servicio y estoy endeudada con alguien porque le debo un servicio, acá lo que tengo que hacer es comparar, si es que existe, porque la deuda existe acá, porque alguien, ese cliente a mí me dio una suma de dinero para que yo le brinde un servicio, entonces tengo que comparar esa suma de dinero que me dio para que yo le brinde un servicio contra los valores o los costos corrientes necesarios para brindar el servicio hoy. Y de los dos pongo el mayor. ¿Fui clara? ¿Se entendió? Igual lo vamos a repasar. Yo me adelanté. Sí, ¿se entendió? Siempre separen cuando ven créditos o cuando vean pasivos.
la sugerencia que yo les hago es separen en 3. En moneda nacional por compra de bienes y servicios, en moneda extranjera y el tercer ítem en especie. Y traten la evaluación inicial tanto de créditos como de pasivos desde estos 3 puntos de vista. ¿Qué pasa si tengo un pasivo? Y pongan ejemplos. Ejemplos de pasivo en moneda nacional por compra de bienes y servicios proveedores. También les puedo poner de ejemplo acá un impuesto a los ingresos brutos a pagar, que es una deuda impositiva. Ah, no, perdón, porque dice por compra de bienes y servicios, le estoy mezclando con impuestos ahí. Pasivos impositivos damos por separado. Pero incluiríamos acá también, o tienen el mismo tratamiento, las refinanciaciones por compras de bienes y servicios, porque yo puedo deberle al proveedor y no me alcanza el dinero para pagar y refinancio mi deuda. O las transacciones financieras, le puedo deber a un banco porque le pedí un préstamo bancario para comprar bienes para poder vender en mi empresa. Entonces, esas transacciones financieras también tienen el mismo tratamiento. Luego divido, si es en moneda extranjera, porque compré en el exterior mis bienes, bueno, ahí lo convierto al tipo de cambio, pero el tratamiento y la intención y la factibilidad siempre lo tengo que considerar y tengo que ver si uso el criterio de costo amortizado, que es cuando tengo la intención de mantenerlo, o si uso el criterio de costo de cancelación. Que se aplica ese criterio cuando la intención es cancelarlo, pero se tienen que dar muchas cosas para que esta intención se cumpla. Primero tengo que tener el dinero y segundo, el proveedor me tiene que aceptar la reducción que yo quiero, porque si no, no me conviene. ¿Está? Y si es en especie, siempre analizo. Estoy endeudado porque tengo un pasivo en especie. ¿Ese bien está para ser entregado? Bueno, entonces, el valor contable que tengo del bien más los gastos necesarios para ponerlo en condición al cliente. Si lo tengo que volver a fabricar porque no está en existencia, y bueno, todos los costos de fabricación nuevos, porque estoy al cierre, más los gastos necesarios para ponerlo en condiciones en la puerta de venta del salón del cliente que me compró, o del cliente, si no es una casa comercial. Y si presto un servicio, lo mismo. Tengo que recalcular y comparar con el anticipo que me hizo el cliente. ¿Alguna duda? Vamos a reforzar más adelante, ¿eh? Acá lo que pasa es que quería un poco esquematizar para que cuando leamos la norma ustedes se vayan ubicando. ¿Alguna duda hasta acá que necesiten que repase? No, creo que se ha entendido todo. Bien. Se entendió, profe, todo. Qué bueno. Lamentablemente, chicos, es como que a veces dando clases hacia una pantalla, porque yo ahora estoy mirando una pantalla, no lo veo ustedes, no es fácil para nosotros los docentes. Yo tengo 21 años ya de experiencia como docente y no se compara nunca la presencialidad con la virtualidad. No digo que esto sea peor, ojo, tiene muchísimas otras ventajas que no tiene la presencialidad, pero estoy como ya formada para darlo presencial, entonces yo voy mirando las caras de ustedes y ya sé si me van entendiendo o no. Por eso parezco una loca preguntando, ¿me entienden? Porque no sé realmente si uno llega cuando habla, no los puedo ver las expresiones, no sé bien cómo van captando el tema. Espero que sean sinceros y cuando no entiendan me lo digan, profe, repita, profe, no entendí, no hay problema. Porque esta es la instancia donde uno puede preguntar. ¿Está? Así que no crean que estoy loca porque pregunto a cada rato si entienden o no. Es simplemente para asegurarme. Bueno, avancemos. Evaluación periódica. Acá voy a repasar todo lo que les dije recién, pero leyendo un poco los power para que les vaya fijando también a ustedes lo que estoy dando. Evaluación periódica, su valor de contado, incorporando los resultados financieros devengados hasta ese momento. Yo les dije, ¿qué método es este? ¿El de el costo amortizado?
Sí, el del costo amortizado. Es el método tradicional, digamos, que se usa para este tipo de pasivos en la evaluación periódica. Excepto Profe. que quiera cancelarlo, entonces ahí sí va el costo de cancelación. Ningún pasivo como límite, quiero aclarar esto, puede estar medido por encima de su valor de cancelación. Eso grábenselo en la cabeza. Ningún pasivo puede estar medido por debajo de su costo de cancelación. Funcionaría como un límite, pero como estoy en pasivo, es la base. ¿Sí? Si yo calculo un pasivo y me da por más el valor del costo de cancelación, dejo evaluado a ¿cuál? El mayor. El mayor. Estoy en pasivo, acá se aplica lo que ustedes ya estudiaron en las unidades anteriores, criterio de prudencia. Siempre los activos por el menor, los pasivos por el mayor. Ahí lo dice, criterio general, ningún pasivo debe quedar evaluado por debajo del valor de los activos necesarios para su cancelación, por debajo del costo de cancelación. Sería como la base del costo de cancelación, ¿se entiende? El valor cancelatorio es la suma o los importes o sumas que a dicho momento debería desembolsarse para liberarse de la obligación asumida. Es otro concepto de costo de cancelación. Yo siempre digo, es el conjunto de sacrificios económicos necesarios para desprenderme de la obligación, que es otro concepto. Valor cancelatorio. En el caso de las deudas monetarias, el costo de cancelación podría estimarse considerando las sumas a pagar a la fecha de vencimiento y a la tasa de interés que el acreedor emplearía, escuchen bien esto, que el acreedor o proveedor emplearía si acepta el pago anticipado. Él no está obligado a aceptar, yo le tengo que preguntar y tenemos que negociar esa tasa. La tasa a utilizar depende si se esperará el vencimiento de la obligación, es tasa pactada. Si se la prevé en forma anticipada la cancelación, es la tasa acordada con el proveedor o acreedor. Pasivo en moneda, el valor actual de los desembolsos futuros de fondos que su pago va a provocar el ente. Bueno, eso si no tengo forma de calcular, siempre puedo recalcular a la tasa vigente en el mercado y descontar los valores futuros que tengo que pagar y aplicando esa tasa traerlos al valor presente. Aplicar fórmula de valor actual. Se atenderá a su destino probable, eso implica que determinar si se cancelará en forma anticipada, hay que determinar la intención y la factibilidad, es lo que le vengo diciendo de hoy, lo primero que tengo que preguntar. ¿Y a quién le pregunto? Yo soy contadora de una empresa, ¿a quién le pregunto esto? ¿Nunca se preguntaron eso? Porque de la teoría, acá mucha teoría, pero yo soy una empresa de una SRL, por ejemplo. Yo soy una contadora, digo, de una empresa que vende, denme un ejemplo ustedes, ¿qué vendo? Vende ¿Artículo de limpieza? Bueno, tengo dos actividades, vendo silla y vendo artículos de limpieza. Acá me dice que debo evaluar los pasivos. Tengo pasivos con proveedores de limpieza y tengo pasivos por compras de sillas. Pedí un préstamo para comprar las sillas y con los elementos de limpieza tengo 5 proveedores a los cuales le debo. Pero resulta que gané el Kini 6 y tengo ahora activos financieros, muchos, entonces quiero cancelar mi deuda con el banco y quiero cancelar mi deuda con los proveedores. Yo, contadora, cuando voy a evaluar ese balance de esa SRL, ¿a quién le pregunto la intención? ¿Cómo sé la intención? Porque yo estoy en una oficina y a mí me traen la factura de compra y contabilizo las deudas.
y me traen la carpeta del banco donde me endeudé para comprar la silla. Yo soy contadora de escritorio, yo no estoy en la empresa. ¿A quién le pregunto la intención? Al universo le pregunto y soy adivina y digo, esta empresa va a cancelar porque ganó, me enteré que ganó el Kini 6. Al dueño, profe. Al dueño de la empresa. Quiere decir que yo tengo que mantener un constante interés en la actividad que hace esa empresa, y cada tanto cuando voy a evaluar, cuando voy a determinar, estoy dando evaluación periódica, llega el cierre y yo tengo que evaluar mis pasivos. Entonces, sí o sí me tengo que ir hasta la empresa, o por lo menos, ahora no puedo ir, pero lo llamo por teléfono y le digo, ¿qué intención tenés con respecto a la deuda que tenés con el Banco del Chaco, que debés 5 millones porque compraste tanta cantidad de sillas? Y el dueño me va a decir, no tengo un peso, así que yo voy a ir pagando en la medida que vaya vendiendo. Perfecto. ¿Qué criterio aplico para esas sillas? Para la deuda, perdón, que tengo con el banco por comprar esas sillas, el costo amortizado, no el costo de cancelación. Ahora, si esa persona me dice, voy a pagar toda la deuda y voy a ir a negociar al banco para ver cuánto me van a descontar de los intereses, porque capital voy a tener que pagar seguro, cuánto me van a descontar de los intereses y te aviso, y me va a avisar cuál es el costo de cancelación. Si yo le debía 5 millones con intereses, y me va a avisar que ahora voy a cancelar la deuda, mi intención es cancelar la deuda, entonces no tengo que dejar expuesto el pasivo por 5 millones. Tengo que dejar expuesto ese pasivo por 4 millones y medio, porque 500.000 pesos me va a condonar la deuda del banco porque le voy a pagar en forma anticipada, y acordamos esa tasa, aunque no hayamos ejecutado. ¿Cómo? Seguramente le voy a pedir un mail al cliente que me mande la liquidación de deuda que le mandó el banco. Entonces yo tengo cómo dejar valuado, en lugar de 5 millones a 4 millones y medio. ¿Estoy subvaluando ahí? No, es el costo de cancelación, porque es una deuda cierta cuya intención es cancelarla anticipadamente. El banco ya me dio el ok, me aceptó que en lugar de 5 millones de deuda me baja a 4 millones y medio, y el cliente, que es el dueño de la empresa, dice que tiene la intención de cancelarlo y me manda el mail donde conversó con el banco y el banco le dijo que le va a aceptar y hay un preacuerdo, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, determinación, la empresa si tiene la intención, si tiene la factibilidad, posibilidad de hacerlo, sí. 3. Los hechos posteriores y anteriores lo indican, se medirá su valor actual determinado con la tasa que el proveedor está dispuesto a utilizar para descontar la deuda con vistas al pago anticipado. O sea, ¿qué pasa con los hechos posteriores y anteriores? Porque pude haber cerrado el ejercicio y ocurrieron determinadas situaciones que me hacen cancelar la obligación. Si se cancela su vencimiento a su valor actual determinado por la tasa pactada, ya sea implícita o implícita. Eso es esperar hasta su cancelación, siempre es a tasa pactada. Y pasivos en especie era lo que les expliqué antes. Entregar bienes que se encuentran en existencia, dice, medición de bienes a entregar, que sería, ¿qué cosa? La medición de los bienes a entregar. Valor contable de los bienes, porque están en existencia, o sea, yo tengo una evaluación, más los costos adicionales necesarios para poner el bien a disposición de ese cliente o acreedor que me los pidió. Si la obligación es entregar bienes que deban ser adquiridos, es decir, tengo que salir al mercado a buscar ese bien, bueno, costo de adquisición, más costos adicionales necesarios para poner el bien a disposición del acreedor cliente. Pasivos en especie, bienes que deban ser producidos, mayor importe entre sumas recibidas. Si es que yo para recibir un anticipo, ¿no es cierto?
Siempre que haya recibido un anticipo, tengo que compararlo con el costo de producción, más costos adicionales necesarios para poner el bien a disposición del acreedor o del cliente. Siempre comparo las sumas recibidas que sean mayores o menores a su costo de producción. Lo mismo pasa con los servicios. Mayor importe entre suma recibida y el costo de prestación de servicio. ¿Se entendió? Eso es evaluación periódica. Bueno, después viene todo el tema de pasivos fiscales, que es otra forma de evaluarlos al cierre, por deuda propia, por deuda ajena. Esto está todo en el video, porque acá van a empezar a estudiar el impuesto a las ganancias, cómo se genera, qué métodos existen para cálculo, pero también tienen que saber que existen pasivos, no solo por compra de bienes y servicios, o por fabricación de bienes y servicios, sino que existen pasivos de tipo fiscales, que son los que nacen de la existencia de normas legales de las distintas jurisdicciones y que graban la capacidad contributiva, la capacidad de aporte que tienen las personas físicas o jurídicas. La deuda puede ser propia o ajena, cuando actúan como agentes de retención y o percepción. Bueno, si no tenemos dudas, vamos a pasar al punto de acciones preferidas y obligaciones negociables, que es cortito. Les voy a robar 10 minutitos más de la clase. ¿Puede ser? Y terminamos todos puntos. Sí, profe. ¿Sí? ¿Dónde está? A ver, estoy tratando de... Ah, bien, estamos en 41. Yo digo, se me durmieron y me quedaron 10 chicos. Muy bien, estamos atentos. Bueno, vamos a acciones preferidas. Primero, concepto y derechos que otorgan. Bueno, las acciones son las partes de igual valor en que se divide el capital social de una sociedad por acciones. Su tenencia otorga derechos que están establecidos por estatuto. En el estatuto están las clases de acciones que tenemos y los derechos que otorgan cada una de ellas. Pero ¿por qué hablamos de acciones preferidas como pasivos? Si es una parte de un patrimonio, de un capital social. Bueno, porque las acciones preferidas pueden ser pasivos, pueden ser patrimonio neto. O están en el pasivo o están en el patrimonio neto, depende de determinadas condiciones. Pero antes de pasar a dónde pueden estar dentro del patrimonio, vamos a hablar de qué tipo de derechos me dan. Me dan derechos económicos, pero no políticos. O sea, no dan derecho a voto. Las acciones preferidas. ¿Y qué tipo de preferencia tengo cuando compro una acción? Por ejemplo, dice al rescate anticipado, devengando un interés también pactado. Cuando hablo de acciones y cuando hablo del rescate anticipado, significa que yo puedo pedir que me paguen antes. Es decir, que puedo cobrar el dividendo de esa acción en forma anticipada si la empresa entra en quiebra, por ejemplo, puedo pedir que me paguen a mí primero. Yo soy un inversionista, compré acciones preferidas y en la preferencia se establece que yo cobro primero, en caso de quiebra. Siempre en los concursos los acreedores o los accionistas preferidos cobran primero. Otra de las preferencias puede ser asegurarme un determinado dividendo. ¿Qué es un dividendo? Y es el monto que me pagan como inversionista. Sería como un interés, parecido a un interés, y lo decide la asamblea, que se distribuye en base a las ganancias. El dividendo puede ser en efectivo pagado o puede ser pagado en acciones también. Me pueden asegurar, pueden tener estas acciones preferencias
a que me paguen como mínimo un monto de un determinado dividendo. Como mínimo te aseguro que te pago 10.000 pesos si invertís en mi sociedad. Como mínimo. Si gana más la sociedad, bueno, te pago la diferencia. Pero como mínimo te aseguro tantos pesos. Eso es tener una acción preferida en una organización. Puede ser acumulativo también la preferencia, que sea un dividendo acumulativo. Acciones preferidas acumulativas. ¿Qué significan acciones preferidas acumulativas? Que si, por ejemplo, en un ejercicio la empresa no ganó nada y en el otro ejercicio ganó el doble, entonces, lo que hago es, o en un ejercicio mejor, cambio el ejemplo, en un ejercicio hay posibilidad de distribuir dinero, pero la empresa está muy ajustada desde el punto de vista financiero. Entonces, lo que hago es acumular lo que me correspondería cobrar en este ejercicio al ejercicio siguiente. ¿Por qué? Porque tengo acciones preferidas acumulativas. Acumulo lo que tenía que cobrar en el ejercicio 2019 al ejercicio 2020. Cuando distribuyen dividendos en el 2020, acumulo para el 2021. Y en el 2021 cobro todo junto. Eso es una preferencia. También puedo tener acciones preferidas no acumulativas, las comunes. O combinaciones, puede haber muchas, pero estas son las más importantes. A convertirse en acciones ordinarias, a opción del tenedor. Si se convierten en acciones ordinarias, a opción de quien las tiene, son pasivos. ¿Está? Esa es otra preferencia que pueden tener las acciones. Si resumimos, las acciones preferidas pueden ser no rescatables ni convertibles en acciones ordinarias, porque a veces las acciones preferidas son convertibles en acciones ordinarias, entonces es uno de los del estilo de preferencia, digamos. Si son no rescatables ni convertibles, permanecen en el patrimonio neto del ente. Si son convertibles en acciones ordinarias, son de patrimonio neto. Pero si son rescatables o convertibles, obligatoriamente, por quien las tiene, son pasivos, que es la opción que vimos anteriormente. Si la opción la tiene el tenedor, son pasivos. Pero si la opción la tiene el emisor, la empresa, son patrimonio neto mientras no se ejerza la opción. Sí, pueden convertirse estas últimas en pasivo. Cuando el emisor no ejerza la opción de convertirlas en parte del patrimonio neto. Entonces, ¿por qué están en pasivo las acciones preferibles? Porque pueden ser emitidas con las condiciones de que sean rescatables o convertibles a opción del tenedor, o rescatables o convertibles obligatoriamente, o porque el emisor quiere que sean pasivos y no quieren que formen estas acciones preferidas parte del patrimonio neto. Deciden en asamblea. ¿Se entendió? ¿Por qué estamos en pasivo y por qué estamos tratando acciones preferidas? Vamos a repetir este tema porque todo lo que vimos acá de clases de, clases de acciones preferidas, acumulativas, no acumulativas, que se conviertan en acciones ordinarias, se ve cuando se ve patrimonio neto, pero nos estamos anticipando a ver cuestiones que se tratan acá en pasivo y en patrimonio neto. Una pregunta que le pueden hacer en los exámenes finales respecto a acciones preferidas es ¿cuándo una acción preferida? Porque una acción es una parte del capital social de una sociedad por acción. ¿Cuándo una acción preferida puede ser pasivo? Y ustedes tienen que contestarme. ¿Cuándo son rescatables o convertibles? Obligatoriamente
allí es pasivo, o a opción del tenedor, que también sería pasivo. O la otra opción es cuando el emisor decide convertirlas en pasivo. Cuando las convertimos en pasivas como una deuda común, se le devuelve al accionista. Yo fui accionista preferido. ¿Qué hago? Yo soy emisor y hay un accionista preferido. Con opción del emisor, yo empresa tengo la posibilidad de convertirlo en patrimonio neto o en pasivo. Yo no quiero que forme parte de las decisiones o que escuche las decisiones. Entonces, ¿qué hago? Determino que no se ejerza la opción y le pago un interés por haberme prestado ese dinero. Es como un préstamo. El tenedor de esas acciones lo tomo como aquella persona que aportó a la empresa para comprarlas, pero yo no quiero que se quede en mi empresa, quiero que se vaya, quiero que sea una obligación, le pago el interés, le devuelvo el capital y listo, se va de mi empresa. ¿Se entiende? Sí, ahí se entendió. Entonces, pasivo obligatoriamente o a opción del tenedor, o el emisor decide no ejercer la opción. Esto es lo que les tiene que quedar claro. ¿Había alguien que me quería hacer una pregunta? Profe, era eso de la opción del emisor, pero ya entendí, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a ver, una de las preguntas que hacemos en los exámenes es, porque estos dos puntos están en el programa y dice, acuérdense siempre que estamos en pasivos ciertos, ¿no es cierto? Dentro del punto de pasivos ciertos. ¿Qué diferencia hay entre una acción preferida y una obligación negociable? ¿Qué me contestarían? Las dos están en el pasivo. Disculpe, ¿puede repetir? Porque La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una acción preferida, conceptualmente, y una obligación negociable? Ambas son fuentes de financiamiento, porque cuando yo emito acciones preferidas, ¿qué estoy buscando en el mercado? Plata. Alguien tiene que venir a comprarme las acciones. Cuando yo emito obligaciones negociables, ¿qué estoy buscando? Plata, dinero, porque emito títulos privados. Alguien viene y me las compra. ¿O no? Sí. Y yo, como él me entrega dinero, me endeudo. Por eso está en el pasivo. Yo me endeudo. Con las acciones preferidas me endeudo y con las obligaciones negociables me endeudo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una acción preferida y una obligación negociable? Quiero que piensen, así no se aburren. Y descanso mi voz y tomo un mate. Vayan al concepto de acción. Miren que yo les voy a hacer esta pregunta en los finales. Y es muy fácil la respuesta. ¿Cuál era el concepto de una acción? Puede ser, profe, que la obligación negociable tiene una fecha de vencimiento dada de antemano, digamos. No. Hay algo más conceptual.
Concepto de acciones, partes de igual valor en que se divide el capital social de una sociedad por acciones. Entonces, la diferencia es que las acciones son partes en que se divide, es una parte del capital social. Mientras que la obligación negociable es un título privado. La acción puede llegar a estar incluida, la acción preferida puede llegar a ser patrimonio neto. En cambio, una obligación negociable nunca va a ser patrimonio neto. Siempre va a ser pasivo. Entonces, diferencia que una es parte del capital de un ente. Puede ir al patrimonio neto. La otra, la obligación negociable, jamás va al patrimonio neto de un ente. Y ni es parte del capital de un ente, del capital social. ¿Quedó clarísima la diferencia? Obligaciones negociables son títulos privados emitidos por sociedades por un monto de capital determinado, por lo que la empresa obtiene un empréstito a mediano o largo plazo para el desarrollo de sus proyectos de inversión. Yo necesito abrir una sucursal porque estimo que en Sáenz Peña voy a vender el quíntuple de lo que vendo acá. ¿Qué hago? Emito títulos privados, los pongo a disposición de tercero, el tercero viene y me los compra porque yo obviamente le digo que le voy a pagar un interés, le interesa, viene, me aporta el dinero y con ese dinero yo hago el proyecto que quiero. Pero yo sé que ese tercero que aportó jamás va a formar parte de mi sociedad. Es un acreedor que tiene la sociedad. En cambio, en las acciones preferidas puede llegar a formar parte del patrimonio neto si yo quiero. Depende cómo las emita. Y una acción siempre es parte del capital, o las partes en que se divide un capital, si quieren conceptualmente mencionarlo así. Pero desde el vamos que son dos cosas diferentes, pero sí coinciden en que son fuentes de financiación. ¿Fui clara o no? Sí, profe, perfecto. Sí, ¿Se entendió bien? Entonces, las obligaciones negociables las emito. ¿Y en qué se diferencian con los títulos privados? Esa es otra pregunta que puedo hacer. ¿En qué se diferencian las obligaciones negociables con los títulos públicos, digo? Ahí sí, más vale que me contesten. ¿En qué se diferencian con los títulos públicos? Anímense, no los estoy retando. Profe, que el Bien. título público es emitido por el Estado. ¡Por supuesto! O sea, los títulos públicos son emitidos por el Estado provincial, nacional, municipal. En cambio, las obligaciones negociables son títulos privados que la emite el sector privado, no el público. Pero, Profe, sí, disculpe que le interrumpa, le quería avisar que en el chat varios chicos están hablando y contestando por ahí también. bueno, pero yo no los veo. ¿Ustedes qué están viendo? ¿Están viendo los Power? Sí, profe. Bueno, si alguien me quiere leer lo que dicen, me ayudan, porque por ahí hay alguna duda. ¿Me leen lo que dicen los chicos? O a ver, esperen que tengo que salir de acá, porque yo no sé manejar así, Si quiere- salir y entrar del chat. si quiere le leo lo último que está acá. Bueno, dale, así intercambiamos. Adolfo Sánchez dijo, bueno, él dio la definición de acciones son parte en la que se divide el patrimonio de una empresa, uno es dueño de parte del capital y el otro es como un préstamo. Hace unos minutos cuando usted estaba pidiendo la respuesta. Bien, está bueno el razonamiento, ¿sí? Que no Sí, tienen sí, cotización. Y luego acá justo dice, el ente emisor, el título público lo emite el Estado. ¿Quién no tiene ya sean sus cotización? títulos Espera. judiciales. ¿Quién es? ¿Cuál no tiene cotización? Y las acciones. Eso escribió, profe, cuando usted estaba hablando de los títulos privados y públicos, digamos.
Los títulos privados pueden cotizar, los puedo llevar al mercado y negociar. Sí, pueden estar las acciones también. O sea, la cotización, un inversionista puede llevar las obligaciones negociables y cotizarlas y ganar por la diferencia entre compra y venta en el mercado. Yo le compro obligaciones negociables a una empresa, después me voy al mercado, las anoto, tengo que hacer todo un trámite, por supuesto no es tan fácil, pero hay gente que se dedica a comprar obligaciones negociables que le van a pagar a determinado interés, y después por ahí esa empresa se hace famosa y empiezan a cotizar mejor, y bueno, y sube y cobra por los intereses por compra y venta de las obligaciones negociables, que son títulos. ¿Se entiende? Acá abajo dice que la empresa Taquito sacó obligaciones negociables hace unas semanas. ¿Quién? La empresa Taquitos creo que es la que vende lonas y así cosas. Ah, no sabía. Telas y demás. Y bueno, ahí tienen ejemplos de la realidad. Y seguramente necesita financiamiento, ¿sí? Ahora, ¿por qué acude? Otra pregunta que tengo para hacerles interesante acá. ¿Por qué una empresa acude a obtener obligaciones negociables, estos títulos privados, y no se va a un banco y pide un préstamo nomás? ¿Qué les parece? Porque se puede negociar para que sea más beneficioso. ¿Para que sea más beneficioso? ¿Qué Para cosa? para que a la hora de cancelar la obligación no sea tan pesado como un préstamo con los intereses que podría tener un banco. Que a la hora de cancelar, claro, o sea, por ahí yo me puedo quedar hasta sin mi empresa en un banco. Muy bien, buen razonamiento. Generalmente lo que hacen las empresas es emitir estos títulos de deuda privada, obtienen el financiamiento y además es más rápido obtener el financiamiento, es mucho más rápido obtener este financiamiento a través de obligaciones negociables o emisión de acciones, poner a disposición del público la emisión de acciones preferidas, que ir a un banco a pedir un préstamo que te piden en la carpeta miles de requisitos, miles de garantías, y vos necesitas el dinero ya. Porque ya querés abrir la sucursal porque necesitas aumentar o incrementar las ventas. Y viste que la manera de incrementar las ventas sería, por ejemplo, abrir una sucursal en Sáenz Peña. ¿Está? Bueno, entonces, tienen que saber bien acá. Diferencia conceptual entre obligaciones negociables y acciones preferidas. ¿Por qué son pasivos las acciones preferidas? ¿Qué puede hacer el inversor con esas acciones? Es decir, las alternativas que tiene de preferencia. Eso les tiene que quedar bien claro. Si ustedes bajan los Power, van a tener todo lo que sea normativa, que es lo mismo que yo ya me cansé de decirlo, o sea, les dije primero antes de pasar los Power, después les repetí, pero van a ver de la RT41 que hace algunas excepciones para incorporar los pasivos y evaluarlos al cierre. En el momento de la incorporación inclusive me deja que los incorpore con los costos financieros y que al cierre los depure, lo mismo que ya vimos cuando dimos crédito. O sea, estas cuestiones que facilitan la contabilización van en contra en sí misma de los principios de contabilidad, donde yo siempre digo me tengo que acercar a la realidad, tengo que reflejar la realidad, y si estoy metiendo intereses en el costo de incorporación, ¿qué realidad estoy reflejando? Me estoy alejando de la realidad, porque eso es algo financiero, nunca puedo dejar incorporado, sin embargo la RT41 me lo permite. La RT41 es justamente para entes pequeños y medianos, pero bueno,
están en los Power todo lo que sea normativa aplicable a las cuentas por pagar y las condiciones, evaluación inicial, evaluación periódica, que ya las fuimos dando mientras desarrollamos la actividad. ¿Qué vamos a dar mañana en la teoría? Algo sumamente importante, que es el método de impuesto diferido, impuesto a las ganancias. El método de impuesto determinado ya lo conocen de básica, pero lo que vamos a aprender es el método de impuesto diferido, y vamos a hablar de contingencias. Yo subí 2 videos, uno del método de impuesto diferido y otro de contingencia, dura más o menos 40 minutos uno y 20 minutos o 25 minutos el otro. Me gustaría que lo vean antes de la clase. ¿A qué hora tienen la clase? ¿De mañana? 8:30. Bueno, levántense a las 6. Levántense a las 6 y vean los 2 videos. O lo ven ahora.